Beto, estamos atentos. Atentos en 5. Adelante, Freddy. Bien. Adelante, Freddy. Buenas tardes a todos nuestros amigos. Gracias. Espera un momentito. ¿Se escucha? Confírmeme si hay audio. Sí. Correcto. Bien. Buenas tardes a todos nuestros amigos de la región de Ica, directivos, docentes, especialistas, quienes el día de hoy nos damos cita una vez más para tratar un tema muy importante a través de estos webinars programados como fortalecimiento y apoyo a la gestión educativa. El día de hoy también tenemos un tema muy importante como es la mediación de los aprendizajes. Y claro, con nuestro gran amigo Julio Acuña, el día de ayer ha compartido con todos nosotros sus experiencias y toda su capacidad puesta al servicio de la educación a través de los diferentes años de labor educativa. Y como ya ustedes saben, nuestro amigo Julio trabaja en la dirección. Bien, antes que todo, quisiera también agradecer por algunos amigos y colaboradores, como es a la señorita licenciada Nancy Jessica Martínez Cuervo, quien es directora de la Dirección de Formación Docente en Servicio, y también a nuestros amigos de empresarios en educación, que el día de ayer también nos apoyaron con la plataforma Facebook. Y bien, el día de hoy, nuevamente con el tema que les había mencionado, mediación de los aprendizajes, para lo cual vamos a tener en consideración algunas normas de convivencia. Como por ejemplo, mientras el ponente desarrolla el tema, le pedimos a nuestra audiencia que apaguen los micrófonos o sus cámaras a fin de evitar algún tipo de inconvenientes. Una vez terminado el tema o la ponencia de nuestro amigo Julio Acuña, pueden formular las preguntas a través de los diferentes chats de la plataforma del Facebook Live de la Dirección Regional de Educación, ¿no? Bien, entonces ya tenemos la presencia de nuestro amigo Julio Acuña, y a nombre del director regional de educación, Carlos Medina Siguas, de nuestra jefa de gestión pedagógica, Yanes Arate Ríos, una vez más invitamos a nuestro amigo Julio Acuña y lo dejo en el uso de la palabra. Bienvenido, Julio. Muchísimas gracias, Freddy, muy amable. Bueno, siempre, maestros y maestras, un cordial saludo, un fuerte abrazo para todos ustedes. El saludo a nuestra directora, la maestra Nancy Jessica Martínez Cuervo, directora de la Dirección de Formación Docente en Servicio. Un especial saludo al director regional de educación de Ica, al maestro Carlos Medina Siguas, a la jefa de gestión pedagógica, a los especialistas, a los señores directores y directoras, maestros y maestras que nos están acompañando. Como bien lo decía Freddy, el día de ayer iniciamos este pequeñísimo ciclo de webinar que hoy lo vamos a cerrar y tratábamos sobre las experiencias de aprendizaje. Y había yo trabajado con todos ustedes primero un bloque como un marco genérico de la experiencia y luego los había llevado más bien a una propuesta, a un ejercicio práctico de una experiencia de aprendizaje en el marco del propio contexto de la región Ica, ¿no? Utilizando como elemento, digamos, de análisis lo que es una característica productiva, agrícola de la provincia de Palma. Muy bien. Igual que ayer, por si acaso, colegas, en la descripción del Facebook, en la parte superior, ahí van a encontrar ustedes el enlace para una encuesta, y en la encuesta, y luego les va a proporcionar otro enlace. Guarden ese enlace para que cuando termine el evento ustedes puedan acceder a la presentación de PowerPoint y seguro después lo puedan revisar cada uno de manera personal a nivel institucional. Como siempre le digo a todos los maestros y maestras que nos siguen, que nos acompañan en este tipo de eventos, nosotros no presentamos un modelo, no es un modelo a seguir. Lo que presentamos son orientaciones, son elementos que nos permitan y que nos ayuden a ir reflexionando sobre lo que venimos haciendo, a ir reflexionando sobre lo que estamos avanzando y seguro algunas pautas para también ir mediando en el aprendizaje de cada uno de nosotros. Todos interaprendemos, todos fortalecemos nuestras competencias, nuestras capacidades en este tipo de interacciones. Por eso siempre mi agradecimiento a la Dirección Regional de Educación de Ica por la invitación. Muy bien, permítanme entonces ahora compartir y ahí iremos viendo un poco con lo que trabajamos el día de ayer, así es que eso es lo que quiero que sigan la ruta, por favor, de lo que hemos hecho el día de ayer. Esto es básico, esto es fundamental, porque
todo lo vamos a llevar en esa misma lógica, ¿ya? En la lógica de presentación que logramos trabajar el día de hoy. Hoy vamos a ver el tema de rol docente como mediador en los aprendizajes, ¿no? ¿Cómo es que yo como maestro, como maestra, voy a mediar en el aprendizaje de los estudiantes? Esa es una pregunta clave que tendríamos que hacernos, ¿no? Pero partamos por preguntarnos primero qué es mediar en el aprendizaje, ¿no? ¿Cuándo es que yo estoy mediando en el aprendizaje? Entonces, y recogemos parte de la propuesta misma, el currículo, de la propuesta de la RBM 094, que nos dice que es un proceso de acompañamiento e interacción que se desarrolla durante el desarrollo de la experiencia de aprendizaje con la finalidad de propiciar el aprendizaje de los estudiantes. Y entonces, yo voy a mediar en el aprendizaje, como maestro, como maestra, en el contexto de una situación significativa, que ayer, por ejemplo, lo hemos estado mirando, ¿no? Esa situación significativa que nos permita un aprendizaje situado, que nos permita responder desde el contexto, desde la realidad en la cual generan aprendizaje sus estudiantes a un reto que pues los conflictúe, que los lleve a un conflicto cognitivo, a un reto, a un problema, que los lleve pues a la indagación, a la investigación, que los lleve a la reflexión, al debate, al diálogo, y que genere pues el desarrollo de determinadas competencias que nos estamos proponiendo desarrollar cada uno de nosotros, ¿no? Estoy mediando también en el marco de los propósitos de aprendizaje. ¿Cuáles son los propósitos de aprendizaje? ¿Qué competencias estoy buscando yo desarrollar con esa experiencia de aprendizaje? ¿Cómo es que yo voy a mediar para que ese propósito de aprendizaje pueda hacerse efectivo y podamos entonces señalar todos nosotros que el estudiante ha logrado cumplir, ha logrado el propósito de aprendizaje que nos hemos propuesto, ¿no? Medio también cuando propicio la comprensión del estudiante de las producciones o actuaciones que van a realizar a partir de toda la propuesta de actividades que desarrolla. Tengo que mediar para que el estudiante pueda comprender qué es lo que le estamos solicitando, qué es lo que le estamos pidiendo y cómo proponemos nosotros que pueda lograr esas producciones o actuaciones, ¿no? Medio también cuando yo le propicio, cuando le brindo al estudiante de manera anticipada, de manera previa, los criterios de evaluación, cuando se los doy a conocer, cuando les digo qué es lo que estamos esperando que a través de esa producción o actuación él pueda entregarnos, cuáles son los elementos cualitativos, qué características tiene esta producción o actuación. Y eso lo voy a poder lograr cuando tenga bien claro los criterios de evaluación que le estoy proponiendo al estudiante. Medio también en el desarrollo de todas las actividades de aprendizaje. Todas esas actividades que nos hemos propuesto nosotros en la experiencia de aprendizaje o en la unidad o en el proyecto, si es lo que ustedes están desarrollando, y estoy mediando, medio para que comprendan la lógica en la cual está construida las actividades, las interrelaciones entre una y otra actividad. Todo eso es parte del proceso de la mediación del aprendizaje. Entonces, a partir de esta mediación en el aprendizaje, yo voy a colaborar, voy a coadyuvar a que el estudiante pueda regular los aprendizajes. Puedo yo entonces darle aportes, ayudas para que estos estudiantes nuestros puedan autorregular lo que están aprendiendo, más aún en el nivel secundaria, porque en la secundaria ya los jóvenes, los púberes, los adolescentes, pues, están trabajando solos, están teniendo que desarrollar esa autonomía en su aprendizaje, ¿no? También voy a mediar cuando organizo todo el contexto para generar el aprendizaje. Y entonces de repente un maestro dice, pero Julio, ¿cómo voy a organizar el contexto para generar el aprendizaje si no estamos yendo a la escuela? Pero también lo generan, colegas. Cuando ustedes establecen sistemas de comunicación, medios y canales de comunicación, por ejemplo, ya sea en WhatsApp o ya sea por el Classroom o por el medio por el cual ustedes se comuniquen, están generando esas condiciones. Cuando ustedes establecen ciertas normas, ciertas reglas de comunicación, cuando ustedes establecen un horario, todo eso es parte de ese contexto que genere aprendizaje. Cuando ustedes brindan orientaciones previas para
que inicie la actividad del estudiante, también están generando esas condiciones, ¿no? Pero también estoy mediando cuando yo, a partir de lo que voy recogiendo, interactuando con los estudiantes, voy adecuando a mi propia práctica, voy reajustando a mi práctica. Y por lo tanto voy a favorecer en la construcción de esas habilidades, de esas competencias que permitan, como les decía, poco a poco progresar en el logro de una autonomía plena. Vamos progresando. No estoy señalando que ustedes con su intervención logren la autonomía y el aprendizaje de sus estudiantes, sino más bien que va progresando, vamos construyendo, vamos mediando en esa autonomía que se va a dar, ¿no? Muy bien. A grosso modo vamos a ver una ruta para la mediación y el aprendizaje que, como siempre le digo a los colegas, no es una ruta de pasos, o sea, no son pasos a seguir, sino son orientaciones que van de ida y vuelta, son procesos que uno tendría que siempre estar mirando como un ciclo, ¿no? Como ese círculo virtuoso que me permita a mí generar aprendizajes en mis estudiantes, ¿no? Entonces, siempre voy a preguntar sobre qué aprenderán los estudiantes para brindar esas orientaciones. ¿Cómo van a visibilizar ellos sus aprendizajes? ¿Cuál es la ruta para lograr el propósito de aprendizaje? Y ahí hemos hablado el día de ayer que no hay una ruta, no hay una sola ruta. Lo mejor es más bien que ellos vayan tomando decisiones sobre la ruta para lograr el aprendizaje. Lo que yo hago es plantearle una situación, plantearle un reto, una actuación compleja, pero son ellos los que toman decisiones sobre cuáles son las rutas que van a llevar, que van a seguir para lograr los aprendizajes que estamos proponiéndolos en el propósito, ¿no? Estoy mediando también, como les decía, cuando les muestro a ellos cómo se articulan las actividades, con las competencias, con las producciones o actuaciones. Estoy mediando cuando les estoy planteando cómo vamos a evaluar el aprendizaje, cuando les doy yo a conocer los criterios de evaluación. También estoy mediando cuando utilizo esos entornos virtuales con los cuales hoy tengo comunicación de ellos. Entonces, todo ello me permite, colegas, llevar a cabo esa mediación en el aprendizaje. Ahora, para seguir la ruta del día de hoy sobre la mediación y el aprendizaje, yo quiero retomar un ratito nomás, muy chiquitito, lo que hicimos el día de ayer sobre la experiencia de aprendizaje. Lo primero es que partimos de un contexto. No podemos nosotros generar un aprendizaje o una mediación en vacío, de manera genérica, de manera abstracta. No. Tenemos que ser conscientes del contexto en el cual estamos desarrollando nuestras actividades de aprendizaje. Si yo no soy consciente del contexto en el cual desarrollo las actividades de aprendizaje, entonces no voy a poder responder a las características, condiciones de aprendizaje de mis estudiantes. Y tampoco respondo al contexto y a la realidad en la cual estoy trabajando, ¿no? Ayer les presentaba yo a la profesora Rosa, una docente de 5º grado de secundaria de una institución educativa del distrito de Palpa, provincia de Palpa, región Ica, ¿no? Y que les decía que la profesora Rosa, en un trabajo colegiado con sus otros colegas de las otras áreas, pues había preparado, había liderado la elaboración de una experiencia de aprendizaje, ¿no? Esa experiencia de aprendizaje, pues, había partido del análisis del contexto en el cual se estaba dando los aprendizajes de sus estudiantes. Estamos hablando de Palpa. En Palpa hay un desarrollo agrícola, hay una producción de naranjas muy importantes en la comunidad. Podemos encontrar ahí también tecnologías aplicadas para la siembra, cosecha, procesamiento de la naranja. Hay prácticas culturales también en la comunidad. La pesca artesanal de camarones es una de ellas, bastante importante. Entonces, ahí podemos encontrar en ese contexto, en esa situación, aspectos importantes como el desarrollo agrícola, ya lo señalamos, también la necesidad tal vez de darle un valor agregado a la producción de naranjas y contribuir al desarrollo de la comunidad. También pudiésemos encontrar algunas prácticas, ¿no?, de control natural de plagas, el uso de abonos orgánicos. También podemos encontrar seguro experiencias sobre los procesos de agroexportación de cítricos. Es decir, podemos encontrar un conjunto de saberes y experiencias dentro de ese contexto.
que va a permitirnos luego proponernos una situación, un reto que propicie el desarrollo y el análisis de una experiencia de aprendizaje. Entonces hoy, cuando hablemos de la mediación en el aprendizaje, lo vamos a hacer desde esa experiencia que ayer les presentamos a ustedes, y vamos a ver también cómo desde esa experiencia yo voy a mediar en el aprendizaje de mi estudiante. Seguro los maestros que han revisado las orientaciones, ¿no?, para la diversificación y la mediación en el aprendizaje que están publicados en el banco de recursos de la web Aprendo en Casa, ya están reconociendo estos esquemas, porque estos esquemas están publicados, ojo. No es algo que yo me esté creando ahora, sino más bien ya está publicado, se ha sido puesto a disposición de todos ustedes desde el mes de marzo, y entonces voy a seguir la propuesta que está ahí para ir viendo esto de la mediación en el aprendizaje, ¿no? Un primer aspecto es, como les decía, tengo que preguntarme qué aprenderán los estudiantes. Un segundo aspecto, cómo visibilizarán sus aprendizajes. Y cuando me pregunto qué aprenderán los estudiantes, tengo yo que reflexionar con ellos y tengo que lograr promover en ellos la comprensión de la situación, del reto, compartir el propósito de aprendizaje. Y cuando estoy hablando de la visibilización de los aprendizajes, tengo que explicarle a ellos las características, las condiciones de las producciones o actuaciones que le estoy solicitando. Compartir previamente los criterios de evaluación. Y si fuera necesario, reflexionar con ellos sobre cada uno de los criterios que se les está pidiendo y cómo es que ellos lo van a lograr. Esto es importante para que la mediación sea efectiva y el estudiante pues parta. La experiencia de aprendizaje parte de desarrollar las actividades comprendiendo lo que nosotros le estamos solicitando en toda su integralidad, ¿no? Muy bien. Digamos, revisando entonces lo que ayer le habíamos propuesto, ¿no? La experiencia de aprendizaje lo habíamos denominado, les vuelvo a decir, es un ejemplo, seguro todos ustedes lo van a poder mejorar. La idea es más bien partir de una experiencia de su propia realidad, la realidad de la región. Y en el ejemplo le decíamos de esta experiencia, la denominamos proponemos emprendimientos productivos para aprovechar la producción agrícola de nuestra comunidad. ¿Correcto? ¿Y qué vamos a hacer ahí? Tenemos que reflexionar sobre la experiencia de aprendizaje. Tenemos que reflexionar sobre el contexto, la realidad de la cual está partiendo esta experiencia. Podemos también recoger saberes previos de los estudiantes respecto a esta experiencia que le estamos proponiendo. ¿Y por qué podemos recoger saberes previos? Porque ellos conocen. Son jóvenes, adolescentes, púberes que desde muy pequeñitos viven en la localidad, conocen la producción agrícola, conocen los campos, conocen el sistema productivo y por lo tanto seguro tienen mucho que decir sobre eso. Reflexionamos también con ellos sobre los aprendizajes posibles que podemos desarrollar a partir de esta experiencia de aprendizaje. Y reflexionamos también con ellos sobre qué recursos van a movilizar los estudiantes, qué necesitan ellos comprender, entender, qué necesitan tener a la mano. Y a veces seguro pueden decir ustedes, profesor Julio, pero mis estudiantes no tienen acceso a internet, no tienen computadora, no tienen todo esto. Pero sí tienen familia, tienen vecinos, amigos con los cuales pueden comunicarse y cuidando las medidas de bioseguridad, seguro pueden entrevistar, pueden recoger información que les permita luego comprender y entender este proceso. Más aún cuando son chicos y chicas que están en el 5º año de secundaria, ¿no? Y que ya conocen todo el contexto en el cual están viviendo y seguro también el contexto regional y nacional. Sigamos. Muy bien. Tengo que promover, le decía entonces, la comprensión de la situación y el reto, ¿no? Tengo que reflexionar y conectar esta situación con la realidad y el contexto en el cual vive. Y vuelvo a decir, es una realidad que viven los chicos, las chicas de 5º año en la provincia, en el distrito de Palpa. Sí, tengo que hacer esa conexión. Voy a contextualizar la experiencia de esa realidad local, regional, nacional, mundial. Sí, lo tengo que llevar, no me puedo quedar en ese análisis autárquico solo de mi espacio, de mi comunidad. No, lo tengo que llevar más bien a ver cómo es que hay otras experiencias similares o parecidas en otras regiones del país, en otras localidades del país. Por ejemplo, es importante, es muy interesante la producción
de naranjas, la producción de mandarinas, de frutales que hay en Pisco, que hay en Chincha, ¿no? En estos fundos, en la producción y la transformación, pues, por ejemplo, que se da en el fondo de San José, y no me acuerdo si es Hoja Blanca, no recuerdo ahorita cómo se llama esa empresa que está ahí en Chincha, en San José, pero tengo que ir contextualizando, tengo que ir relacionándolo con lo que ellos conocen, ¿no? Debo situar y ubicar el aprendizaje del estudiante desde sus saberes previos. Y yo les decía, jóvenes de quinto año de secundaria, de hecho, tienen un conjunto de saberes previos respecto a la situación que les hemos planteado. Y tengo que hacer que ellos comprendan el reto y establecer la relación entre situación, reto y competencias que vamos a desarrollar. ¿Y qué habíamos planteado el día de ayer, no? Como situación habíamos señalado que este mes, el mes de julio, es el mes de la cosecha de naranjas, producción emblemática de la provincia de Palpa, y esta es una actividad muy importante para la provincia e involucra una buena parte de la población que se dedica a la cosecha y posterior comercialización de este producto. La mayor parte de esta fruta está destinada al mercado regional y nacional. Si bien es un buen momento para la producción agrícola de la provincia, el problema, y vamos a ver un problema, es que en algunos casos el precio baja más de lo esperado. La oferta aumenta y la demanda es baja, quedando productos sin vender en la misma localidad. La pandemia ha originado que la comercialización no sea como antes. Esta situación de crisis provoca la disminución del precio y la posible pérdida de los productos, afectando la economía de los productores y las familias agrícolas involucradas en este proceso. En ese contexto, nos planteamos el siguiente reto. ¿Qué emprendimientos productivos podemos proponer para aprovechar la producción de naranjas en mi comunidad? ¿Cómo puedo transformar ese producto y darle un valor agregado? Entonces, le planteo la situación, reflexionamos sobre la situación, reflexionamos sobre la situación problemática, reflexionamos sobre el reto que estamos planteando y buscamos que se articule y esa relación, establezca esa relación entre la situación problemática y el reto que nos estamos planteando, para luego también articularlo y buscar conexiones entre las competencias que va a desarrollarse y posteriormente las actividades, para que el estudiante comprenda que la situación y el reto que le estamos proponiendo no es solamente como punto de inicio y como algo motivador, sino que está conectado a todas las actividades que vamos a desarrollar en la experiencia de aprendizaje, ¿no? Voy a compartir con ellos el propósito de aprendizaje. Y les decía ayer que no nos olvidemos que el propósito de aprendizaje central son las competencias, es el desarrollo de las competencias que estamos proponiendo en esta experiencia de aprendizaje, ¿no? Pero miremos el propósito igual. ¿Cuál es el propósito? Proponer un emprendimiento productivo que permite el aprovechamiento de la producción de naranjas en la localidad a través del análisis de fuentes sobre la transformación de productos frutales, otorgamiento de valor agregado, identificación de las ofertas del sistema financiero u otras fuentes de financiamiento para emprendimientos y el uso responsable de los recursos de la comunidad para la elaboración de un proyecto productivo. ¿Correcto? Las competencias: gestiona proyectos, escribe diversos tipos de textos, lee diversos tipos de textos, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, gestiona responsablemente los recursos económicos, gestiona su aprendizaje de manera autónoma, indaga mediante métodos científicos, convive y participa democráticamente, ¿no? Y lo habíamos señalado que hacíamos el foco, hacíamos un zoom sobre dos competencias para hacer el ejercicio posterior, ¿no? Gestiona proyectos de emprendimiento y gestiona responsablemente los recursos económicos, ¿correcto? Muy bien. Entonces, yo tengo que presentarle las competencias que voy a trabajar, tengo que visibilizar con ellos los aspectos centrales de la competencia. ¿Qué implica, por ejemplo, el colega de EPT, a los maestros, maestras de EPT? ¿Qué implica la competencia gestiona proyectos de emprendimiento económico o social? ¿No? ¿Qué es lo que implica? ¿Qué le va a exigir al estudiante? ¿O qué implica, por ejemplo, en mi caso, la competencia gestiona responsablemente los recursos económicos? ¿Cómo va a movilizar las dos capacidades que contienen esta competencia y que permiten desarrollar? ¿Qué vamos a desplegar todos nosotros, los estudiantes, los maestros? ¿Cómo vamos a desplegar las competencias que ya tenemos y que vamos a desplegarlo de manera conjunta para enfrentar el reto planteado?
Entonces tengo que compartir el propósito de aprendizaje, tenemos que hacer que ellos comprendan el propósito de aprendizaje, también que comprendan las competencias. ¿Y qué implica la competencia? No basta con decirles cuáles son las competencias, porque a veces eso ellos lo copian, pero no necesariamente lo están comprendiendo, y es algo que a nosotros mismos muchas veces nos ha pasado, ¿no? Muy bien. Como ya le he explicado, ya le he dado a conocer, yo quiero que sigan ustedes el hilo, por favor. Le he dado a conocer la situación, el reto, le he dado a conocer el propósito de aprendizaje, en ese marco las competencias que vamos a desarrollar, las hemos visibilizado, las hemos presentado, hemos reflexionado sobre ellas, y ahora pues nos toca justamente reflexionar sobre el producto, la producción o actuación que ella va a hacer. Pero ojo, no nos confundamos, por favor. Que yo presente el producto final de la experiencia de aprendizaje no significa que es lo único, no, aquí solo está como un ejercicio. Yo tengo seguro ya, como el maestro o maestra encargada de la competencia asociada al área que yo estoy desarrollando, también darle a conocer cuáles son las producciones o actuaciones de proceso que ellos van a desarrollar. Y vamos a reflexionar con ellos sobre esas producciones o actuaciones de proceso. Pero también tengo que hacerles reconocer y hacer que ellos miren el producto final de toda la experiencia, ese producto integrador, que va a recoger aprendizaje de todas las competencias que estamos buscando desarrollar. Eso implica, colegas, implica que yo tengo que comprender con ellos y reflexionar con ellos que estas distintas competencias, gestiona proyectos de emprendimiento, escribe diversos tipos de texto, lee diversos tipos de texto, resuelve problemas, gestiona responsablemente, gestiona su aprendizaje, indaga, convive, participa, todas ellas van a coadyuvar al logro del propósito general y también al logro de un producto integrador. De esa manera, yo voy a poder movilizar de manera articulada todas las competencias, porque como yo conversaba ayer con Freddy, cuando ya estábamos respondiendo algunas de las preguntas de los maestros, de las maestras participantes, yo le decía, no es que uno, no es que el sujeto, no es que cualquier individuo, cualquier ciudadano, cuando va a un mercado, cuando va a un trabajo, dice, yo en este momento voy a desarrollar tal competencia, las otras no la desarrollo. No es eso. Las competencias son transversales y se despliegan de una manera conjunta en la vida misma, en el vivir, en la cotidianidad. Las competencias no se despliegan por separado, siempre se están desplegando de manera conjunta. Lo aprendemos, sí, muchas veces de manera específica, porque damos énfasis en su desarrollo, para que el estudiante lo vaya propiciando y lo vaya desarrollando. Pero luego, cuando vamos a la vida misma, las competencias pues se presentan todas ellas, ¿no? Muy bien. Entonces le vamos a dar a conocer estos productos, el producto que estamos planteando, que es la propuesta de un emprendimiento productivo que permite el aprovechamiento de la producción de naranjas en la localidad a través de un proyecto productivo en donde se sustenten sus propuestas, ¿no? El producto es entonces un proyecto de emprendimiento productivo. Eso es lo que vamos a hacer nosotros con todos los estudiantes y con todos los maestros y maestras que están involucradas en esta experiencia de aprendizaje integrada. Entonces tenemos que dialogar con los estudiantes justamente sobre esa producción o actuación, tanto la de proceso como la del producto final, para que pueda comprender cómo se vincula con la situación, con el reto, con el propósito de aprendizaje. Tenemos que, pues, plantearles a ellos las diferentes opciones que pudiesen proponer y no decirles, no, todos ustedes, a ver, vamos a hacer, supongamos que yo soy un profesor prescriptivo y le digo, vamos a hacer un proyecto productivo para la transformación y producción de la naranja, ¿correcto? Vamos a hacer mermelada de naranja. Ya no hay investigación, ya no hay indagación, ya no hay estudio de mercado, ya no hay valor agregado, ya no hay nada, porque yo le estoy diciendo qué es lo que tienen que hacer. Lo que yo tengo que provocar más bien en ellos es que ellos comprendan el propósito de aprendizaje, comprendan el producto y que busquen cuáles serían todas las alternativas que puedan haber, cuáles son las opciones paralelas que puedo encontrar a todo eso. ¿Cómo más puedo yo darle un valor agregado a las naranjas en este momento de situaciones de problemas, ¿no? Entonces, tengo que explicarle
esa producción o esa actuación que le estoy proponiendo y cómo es que las producciones o actuaciones del proceso que vamos a estar desarrollando a nivel de las diferentes actividades y competencias también van a aportar y van a coadyuvar a este producto integrador. Eso es muy importante que todos lo podamos ver, colegas. Muy bien. Y les decía, adelantaba yo, que tenemos que compartir con ellos los criterios de evaluación. ¿Cuáles son los criterios de evaluación que le estamos proponiendo a ellos? Y ahí seguro algún colega me dirá, profesor Julio, pero yo voy a iniciar toda la experiencia de aprendizaje, seguro le voy a dar a conocer el propósito, la situación, todo de la experiencia, pero no le puedo dar a conocer todos los criterios de todas las competencias que va a desarrollar. Y eso es cierto, pero cada vez que yo estoy entrando a mi competencia, a la actividad o la competencia que está asociada a mi área, yo tengo que darle a conocer los criterios de evaluación que voy a utilizar. Porque es necesario, es importante que el estudiante pueda comprender esos criterios de evaluación previo al desarrollo de las actividades, ¿no? Entonces tenemos que hacer una revisión conjunta, participativa, sobre esos criterios de evaluación. Y entonces seguro alguno también me dirá, estoy poniéndome a pensar, por ejemplo, cuando hacemos allá en Ica, cuando salimos del Puente Grau, no sé si seguirá saliendo después del Puente Grau, seguirán saliendo los carritos que iban hacia Antagua y Chocorvo, hacia Tambo, Ayaví, que salen por ahí la ruta, y uno va saliendo y todavía hay por ahí en la frontera ya con Huancavelica, hay algunas instituciones educativas iqueñas por ahí, y un maestro, una maestra de ese lugar me puede decir, profesor Julio, pero en ese lugar yo cómo voy a revisar conjuntamente los criterios de evaluación con mis estudiantes y con la justa nos comunicamos. Es cierto, es posible que eso se pueda estar dando, porque pues tenemos muchas dificultades de comunicación con ellos y la iniquidad, porque es un sistema inequitativo en el que vivimos lamentablemente, hace que muchos de nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes no cuenten con estos sistemas. Pero con aquellos que podamos tener comunicación directa, aprovechemos más bien para compartir los criterios de evaluación, para orientar, para mediar, para explicarles a ellos qué es lo que vamos a hacer. Les comento hoy, por ejemplo, he recibido una pequeña nota de ICA y me he sentido bastante acongojado porque a veces nosotros hacemos mucho esfuerzo los días viernes, mañana por si acaso tenemos un webinar nacional sobre el refuerzo escolar y también sobre qué evaluación para primaria y el próximo viernes para secundaria, ¿no? Pero hemos hecho ya como 2 webinars anteriores y hemos hablado sobre qué evaluación. Y hoy he revisado una pequeña nota que ha enviado una maestra, un maestro en una institución educativa primaria, en la cual amenaza a los padres de familia de que si no están en el Zoom directo, ¿no? El niño no puede dar la evaluación diagnóstica, porque la evaluación diagnóstica va a ser en pequeños grupos de 5 o 6 niños, creo, y que la maestra va a estar mirándolos en pantalla abierta, y ellos van a leer el kit delante de ella y van a estar marcando delante de ella el kit y no hay cambio, no hay modificación. Si se equivocó, se equivocó, y de eso va a depender si es que pasan o no pasa refuerzo escolar. Entonces, si es que yo le doy esos criterios a la familia, de hecho que preocupo a la familia, preocupo al niño, y no estoy comprendiendo lo que es la evaluación diagnóstica. Y no estoy comprendiendo que el kit de evaluación es un puntito más de todos los otros elementos que me permitan diagnosticar cómo ha salido, cómo está mi estudiante. Es un punto más. Pero bueno, esto venía a acotación de que siempre es necesario darle a conocer a la familia los criterios de evaluación. Pero esos criterios que sean formativos, esos criterios que me permitan aprender a aprender, esos criterios que me permitan a mí hacer una evaluación para el aprendizaje, no criterios punitivos, amenazadores, que van a repetir de grado, o que van a salir desaprobados si no se conectan al Zoom. O sea, yo de verdad miraba eso y conozco la realidad de esa escuela que está muy cerca del Mercado de Arenales, y yo me preguntaba, ¿no? Si la mitad de esos niños son hijos de las vendedoras ambulantes del mercado,
ya me imagino las grandes dificultades que deben pasar para conectarse a un Zoom. Pero bueno, es parte de lo que nosotros hacemos y lo que tenemos que reflexionar sobre lo que implica mediar. Mediar el aprendizaje en este contexto, y la mediación tiene mucho que ver con cómo es que tomo en cuenta la situación socioemocional del estudiante, la situación también de las familias, porque el aprendizaje es importantísimo, por supuesto que sí, pero tengo que tomar en cuenta su situación socioemocional, porque si no tomo en cuenta cómo está, lo que voy a hacer más bien es, si ya tengo a un estudiante con grandes dificultades, por la inequidad que existe en nuestro propio contexto económico, social, lo que voy a causar es una mayor brecha. Y eso no es bueno para el proceso educativo. Tengo que modelar también. Y yo, cuando le doy a conocer los criterios de evaluación al estudiante, si es que no lo comprende, le tengo que modelar. Y no es malo modelar. Anijovic, cuando nos habla de la retroalimentación formativa, pone como un elemento clave la modelación. Y Anijovic dice, el maestro o la maestra muchas veces tiene que modelar para que el estudiante pueda comprender qué es lo que estamos esperando de ello. Y entonces tengo que hacer pues que ellos comprendan esos criterios de evaluación y para qué les sirve, para qué les sirven los criterios de evaluación, cómo es que el criterio de evaluación orienta sus actividades de aprendizaje, orienta su producción o actuación, orienta posteriormente la propia evaluación que va a realizar con los estudiantes, ¿no? Establezco una relación de estos criterios con el propósito de aprendizaje, con la competencia, con la situación. Todo ello es lo que tengo que hacer, ¿no? Y ayer presentábamos estos criterios de evaluación haciendo un zoom de la presentación de la experiencia respecto a estas dos competencias, ¿no? Gestiona proyecto de emprendimiento económico social y gestiona responsablemente los recursos económicos. En el marco de la competencia y gestiona proyecto de emprendimiento, habíamos planteado 3 criterios, ¿no? Integra información relevante respecto a la producción y transformación de la naranja, proyecta en función de escenario las actividades y recursos para su emprendimiento productivo y crea una alternativa de producción económica viable, adecuada al aprovechamiento de los recursos de la comunidad. En cambio, para la competencia, gestiona responsablemente los recursos económicos, mira los criterios y analiza las interrelaciones entre los agentes económicos y financieros para poner en marcha un emprendimiento económico, propone alternativas para el uso responsable de los recursos en un emprendimiento económico y toma una decisión informada para el emprendimiento económico considerando objetivos, riesgos y oportunidades. ¿Correcto? Entonces, le voy a dar a conocer esos criterios, les voy a explicar, ellos se van a empoderar de los criterios y si necesito modelar, modelo para que lo pueda comprender, ¿no? Y vamos. Luego ya tengo que hablar de la secuencia de actividades, ¿no? Hemos hablado de que la experiencia que habíamos presentado ayer se denominaba Proponemos emprendimientos productivos para aprovechar la producción agrícola en nuestra comunidad, ¿ya? Y ojo que miren, esta misma experiencia yo la pudiese adecuar a otros contextos. La puedo adecuar a Chincha, la puedo adecuar a Pisco, la puedo adecuar seguro a Nazca, la puedo adecuar a Cañete, donde hay sistema de producción agrícola muy importante, la puedo adecuar de repente al Valle de Majes, que también tiene una temporada interesante de recolección, cosecha de los frutales. Es decir, puedo hacer adecuaciones y de eso se trata. También recuerden que ya el día de ayer se ha publicado unas orientaciones para la diversificación de las experiencias, la diversificación curricular, ¿no? Muy bien. Entonces, en esta secuencia de actividades, decimos nosotros cuál es la ruta que seguiremos para lograr el propósito de aprendizaje. Para ello tenemos que dialogar con ellos sobre la secuencia de actividades sugeridas y cómo es que esa secuencia de actividades sugeridas está dando respuesta al reto que nos hemos planteado y está relacionada al reto, está relacionado al propósito, a las competencias que nos estamos proponiendo, ¿no? Tenemos que ver con ellos cómo se articulan las actividades. Yo les decía, no se trata de mirar las actividades como elementos estancos, sino más bien de mirar actividades como elementos articuladores, cohesionados, que están uno tras otro desarrollándose para propiciar un aprendizaje integrador en el estudiante, para propiciar el desarrollo de competencias articuladas a esas producciones y actuaciones.
Eso es lo que yo tengo que hacer cuando estoy trabajando con ellos la secuencia de actividades, ¿no? Y hay que dialogar con los estudiantes sobre esa secuencia de actividades, ¿no? Explicarle cómo es que las actividades responden a la situación. Hay que reflexionar con ellos cómo es que esa secuencia de actividades nos permiten desarrollar competencias. Hay que buscar con ellos seguro las fuentes de información, los recursos, los materiales, ¿no? Ayer un colega decía si era posible producir algún material didáctico adicional que permita una mejor comprensión. Por supuesto que sí. Y justamente eso lo podemos dialogar con los estudiantes cuando estemos buscando fuentes de información. Cuando estemos identificando, son estudiantes de 5º año, ¿no? Yo les decía, pueden realizar entrevistas, pueden realizar de repente un pequeño diálogo con productores, pueden tomar fotos, pueden buscar información caminando, por supuesto cuidándonos con las medidas de seguridad, de bioseguridad posibles, pero podemos buscar información, podemos buscar fuentes, ¿no? Ahí en Palpa, por ejemplo, encontré yo un plan de desarrollo un poco antiguo, más bien creo que es del 2015, no pude encontrar, seguro los maestros de Palpa pueden tener más acceso, no pude encontrar el plan de desarrollo concertado de la Municipalidad Provincial de Palpa, no lo pude encontrar. De actual, encontré uno del 2015 muy interesante que habla sobre la producción de naranjas, la producción, la pesca artesanal del camarón, y después encontré también un plan de desarrollo turístico en el cual también se hace mención a la producción agrícola palpeña. Es decir, puedo encontrar fuentes de información que puedan ser valiosos para el estudiante. Muchas veces nosotros vivimos en la provincia, vivimos en la localidad, pero no conocemos qué fuentes podemos acudir nosotros, ¿no? Y luego lo otro que encontré interesante también es una amplia documentación del INEI respecto a la producción agrícola en Palpa. Entonces, voy a identificar con ellos las fuentes, ¿no? Tengo que identificar esas producciones y actuaciones y hacer que ellos y ellas reflexionen sobre todo lo que van a trabajar, ¿no? Entonces, aquí estoy utilizando los mismos tramos que nosotros encontramos en las experiencias de aprendizaje Aprendo en Casa, ¿no? Le voy a plantear el reto, qué emprendimientos productivos puedo proponer para aprovechar la producción de naranjas en mi comunidad, cómo puedo transformar ese producto y darle un valor agregado, ¿no? Ahí tengo yo un primer tramo para reconocer oportunidades para la elaboración de un proyecto productivo, un segundo tramo donde voy a comprender sobre los procesos para la puesta en marcha de un proyecto productivo, y por último un tercer tramo donde propongo, socializo el proyecto productivo, ¿no? Y llego pues al producto que es la propuesta de un proyecto productivo de emprendimiento económico para transformar y darle valor agregado a la producción de naranjas de mi comunidad. Entonces, tengo que dialogar con ellos sobre toda esa secuencia y comprender estos procesos. Ahora, me adelanto a una pregunta que me hacían los colegas, me decían, Julio, pero yo no estoy de acuerdo con esos tramos que están propuestos ahí. Yo creo que debería haber un cuarto tramo. Comprender el proceso, pero después también comprender el proyecto productivo. Sí, ustedes pueden generar los tramos. La idea de los tramos es solo una organización didáctica de las actividades que estamos proponiendo en la experiencia de aprendizaje. Son ustedes los que van, seguro, a generar una propuesta mucho más articulada a la experiencia y al contexto y a la realidad en la cual están trabajando, ¿no? Y no hay una lógica porque me decían, ¿cuál es la regla? ¿Cuántas actividades debería tener el tramo 1, el tramo 2, el tramo 3? No existe una regla. Es la complejidad de la experiencia de aprendizaje la que nos va a dar a nosotros, seguro, decisiones sobre cuántas actividades debería tener cada uno de estos tramos que estamos proponiendo. Y entonces, pero tengo que dialogar con los estudiantes sobre esa secuencia de actividades, para que ellos comprendan todo el proceso y comprendan que tengo un reto, tengo una situación, tengo propósitos de aprendizaje y que voy a desarrollar un conjunto de actividades articuladas y todas ellas están hablando sobre la misma situación y sobre el mismo reto, pero estoy haciendo producciones o actuaciones propias de determinadas competencias. Eso lo tengo que comprender. Y eso hace, pues, entonces, que toda la institución educativa se movilice sobre una misma experiencia de aprendizaje. Porque esta misma experiencia de aprendizaje, yo la puedo hacer menos compleja y ponerla para tercer y cuarto año, y menos compleja y ponerla para primer y segundo año, ¿no?
Y seguro los colegas que me están escuchando en la secundaria ya estarán ideando y pensando cómo pudiesen ellos hacerla menos compleja y colocarla para otros grados de menores de nivel secundario, ¿no? Bien. ¿Qué pasa? Ya está. Muy bien. Ahora sí, aquí, ojo, yo les vuelvo a plantear, por favor, colegas, les vuelvo a plantear que esto no es un modelo, más bien es un ejercicio que quiero utilizar con ustedes para llevarlos hacia la mediación, ¿no? Y si yo tengo que mediar en el aprendizaje de mis estudiantes, tengo que darle a comprender y a conocer, ¿no?, la secuencia de todas las actividades de esa experiencia, pero es que ellos comprendan, ¿no? Y entonces he hecho una línea acá arriba de esos tramos que les he presentado en la parte superior, ¿no? Comprendemos la situación, nos organizamos, reconocemos oportunidades, comprendemos los procesos, proponemos y visualizamos el proyecto productivo, ¿no? Y les he planteado todas las actividades posibles, posiblemente sean más, eso va a depender de la temporalidad. Yo estoy usando una experiencia de aprendizaje de 3 semanas, estoy planteándoles ahí solo 15 actividades, ya no me dio la matriz para que ustedes lo puedan visualizar. La idea era que tuviera entre 15 a 20 actividades, ¿no? Algunas en paralelo y otras desarrolladas una solamente por cada día. Esas son decisiones del trabajo colegiado que ustedes realizan y que seguro a nivel de la institución educativa están planteándose. Pero ¿qué he planteado aquí? Un conjunto de actividades, primero para comprender la situación, segundo para reconocer las oportunidades para elaborar un proyecto productivo, tercero, vamos a comprender ese proceso de producción, ese proceso que nos va a llevar a la elaboración del proyecto productivo, y luego vamos a socializar y proponer y presentar ya el proyecto, ¿no? Y están las actividades ahí. Cada una de estas actividades responde a competencias diferentes. Las he pintado entonces para que ustedes puedan hacer seguimiento, ¿no? Por ejemplo, si veo la competencia de convivir y participar democráticamente, tiene 2 actividades en esta experiencia, ¿no? En una, comprende la problemática de la baja de precios y pérdida del producto en estas temporadas relacionadas a los emprendimientos productivos, y en otra, reconoce los emprendimientos como un asunto público que permite alternativa de solución económica a problemas de la comunidad. Y veo también que tengo la competencia que gestiona proyectos de emprendimiento económico, que va a liderar, en este caso, en este proyecto, en esta experiencia de aprendizaje. En la actividad 1, identifica oportunidades para la transformación de las naranjas en productos derivados relacionados a un proyecto productivo. En la actividad 2, elaboramos una propuesta de valor para la transformación y valor agregado de las naranjas. En la actividad 3, elaboramos una propuesta para la transformación y valor agregado de la naranja. Y en la actividad 4, presentamos y difundimos el proyecto de emprendimiento productivo. Es decir, yo le voy dando una lógica a las actividades, pero todas ellas están articuladas unas hacia otras y todas están apuntando a la misma situación, al mismo reto. Por ejemplo, voy a ir otra vez a la competencia de gestiona responsablemente los recursos económicos. Solo 2 actividades, ¿no? Conocemos posibilidades de financiamiento de proyectos productivos similares en la región o el país, va a ser indagación, investigación, ¿no? Y luego reflexionamos sobre la toma de decisiones informadas para el financiamiento de los emprendimientos. Al ser una competencia que justamente está relacionada a la gestión responsable de los recursos económicos, entonces en esa competencia y esa área el estudiante analizará, investigará, indagará sobre cómo puede financiar un emprendimiento productivo, ¿no? Y así cada una de las actividades están articuladas, están interrelacionadas, y lo que buscamos es justamente que nosotros, junto con los estudiantes, comprendamos esa interrelación. Mi mediación está en que comprenda entonces que no es que existe un conjunto de actividades separadas, no más bien que todas las actividades que estoy proponiendo me están llevando a la misma lógica. Y miren, por ejemplo, en la actividad 5 y 6 ustedes pueden ver o pueden decir, profesor Julio, se ha equivocado porque las 5 y 6 es igual. Y miren, pero tienen competencias distintas. En la 5 dice, investigamos sobre la transformación de la naranja y posibles productos derivados, elabora informe de investigación.
Competencia, lee diversos tipos de textos y escribe diversos tipos de textos, ¿no? Vamos a investigar, vamos a leer, vamos a escribir un informe de investigación. Y la actividad 6 dice, investigamos sobre la transformación de la naranja y posibles productos derivados, elabora informe de investigación realizada. Pero desde ciencia y tecnología, desde la competencia indudablemente, método científico para construir conocimiento. Entonces vamos trabajando, seguimos nosotros trabajando sobre la misma situación, sobre el mismo reto, pero estamos moviendo un conjunto de actividades articuladas, ¿no? Y en la actividad 7, por ejemplo, viene a ser la competencia de resolver el problema de gestión de datos e incertidumbres, que ya me pasé la primera, que era gestión de datos e incertidumbre, resuelve el problema de gestión de datos e incertidumbre, recopilamos datos sobre la producción y comercialización de naranja en la comunidad. ¿Y qué va a hacer aquí? Elabora gráficos estadísticos sobre la producción y comercialización de naranjas en nuestra comunidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora me puede decir, profesor Julio, pero muy pocas actividades para matemática. Eso no es problema. Lo que hacen ustedes justamente es trabajar de manera colegiada e incluir seguro otras actividades por aquí que nos vayan dando mayor información para que ese proyecto productivo tenga información de todo tipo. Pero ¿qué ha sucedido aquí? Ha sucedido que las competencias se han articulado para confrontar, para resolver un reto, para estar frente a una situación, a un propósito de aprendizaje. Y eso lo tiene que comprender el estudiante. Eso ustedes tienen que darle a conocer, ¿no? Y lo otro, yo les sugiero siempre a los profesores plantearse, elaborar colegiadamente esta matriz. Ahora me dirán, profesor Julio, ¿pero de dónde voy a sacar la matriz si la experiencia de aprendizaje no presenta matrices? Es cierto, la experiencia de aprendizaje le presenta toda esta información. Está en la guía docente para justamente la experiencia de aprendizaje y que ahora se publica 2 o 3 semanas antes de desarrollar la experiencia. La idea es que ustedes la trasladen a una matriz, la comprendan y de ahí puedan adecuar y hacer modificaciones sin ningún inconveniente. Pero tenemos que comprenderlo para que luego la demos a conocer al estudiante y mediemos en el aprendizaje del estudiante, ¿no? Aquí, en cambio, estoy haciendo ya una relación de actividades, productos o actuaciones y las competencias, ¿no? Ya miramos anteriormente las actividades y las competencias y ahora miren las producciones o actuaciones que los estudiantes pudieran, y sigo diciendo que no es un modelo, sino más bien es una propuesta, ¿no? Es una propuesta de cómo se puede construir una lógica para mediar en el aprendizaje del estudiante, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? La competencia de convive y participa democráticamente va a elaborar una infografía sobre los procesos de producción, comercialización y transformación de la naranja, ¿no? Y ahí voy a ver justamente esa problemática que existe. Y en la siguiente actividad, en la misma competencia, elaboro un disco sobre los emprendimientos productivos como alternativa de solución económica a problemas de la comunidad. ¿Se dan cuenta? En cambio, cuando estoy mirando la competencia de gestión a proyecto de emprendimiento, en mi primera actividad elaboro una infografía sobre un emprendimiento productivo como respuesta a la problemática de la comunidad. Y en la siguiente elaboro un informe sobre la propuesta de valor para la transformación y valor agregado de las naranjas. En la siguiente elaboro un plan para un emprendimiento de transformación y valor agregado de la naranja. Y en la siguiente presenta un proyecto de emprendimiento productivo. Seguro un colega de EPT me dirá, profesor Julio, no, ahí puedo yo hacer modificaciones, cambios, porque le falta ciertas cosas. Perfecto, de eso se trata. Pero lo que quiero que vean es que estas producciones o actuaciones que vamos desarrollando en el proceso de la experiencia de aprendizaje también son importantes, porque está permitiendo desplegar de manera individual estas competencias de los estudiantes y que luego de manera colectiva e integrada me va a permitir a mí ir al producto final, al producto integrador de esa experiencia de aprendizaje. Y así es como nosotros pudiésemos ir viendo y ir mirando cómo es que vamos a mediar con el estudiante. Y nosotros tenemos que explicarle al estudiante. Tenemos que explicarle qué va a hacer. Por ejemplo, en la competencia de gestiona responsablemente los recursos económicos, primero va a elaborar un cuadro de doble entrada, reconociendo las ventajas y ventajas del sistema financiero en su localidad, porque está buscando justamente financiar su emprendimiento. Y aquí, siguiente, elabora un artículo de opinión sobre las instalaciones económicas del sistema financiero, generando alternativas posibles
alternativas posibles, riesgos y oportunidades en el emprendimiento económico, ¿no? Hace todo un análisis y elabora un artículo. Entonces, estas producciones o actuaciones de los estudiantes están en relación a las competencias y todas están en relación al propósito de aprendizaje, están en relación a la situación, al reto. Y estamos siempre mirando toda una lógica de articulación que me lleve al producto integrador de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Muy bien. Hasta ahí les he ido planteando en la lógica justamente de lo que la maestra Rosas había planteado junto con todos sus colegas, maestros y maestras de el distrito de Palpa, ¿no? Ahora veamos la mediación en los aprendizajes, un aspecto más específico de cómo vamos mediando. Yo quería llevarlos a una reflexión sobre la mediación, ¿ya? El texto que les estoy presentando es un texto real, por si acaso. Solo he cambiado algunos datos, pero es real. Es un comunicado que le llega a las familias, a los niños, ¿no? Se lo envía un maestro, una maestra. Es iqueño el comunicado. Nuevamente, buen día, niños. Felicitar a Juan, Pedro, Rosa, María, Ana, etc. Porque estuvieron atentos en la clase de telefónica para poder realizar las actividades. Porque este mes el ministerio retirará a los niños que no trabajen telefónica y posteriormente a los niños que no envíen las evidencias a tiempo. Recuerde, la MIS tiene que enviar las evidencias para verificar que han trabajado. Y eso es diariamente. Pero me está entregando las evidencias tarde, diciendo que los niños las envían tarde, para recordarles que les dije anteriormente que yo tengo que enviar las evidencias al Minedo para verificar que están trabajando y así poder aprobar el año. No pongan en juego el futuro de sus niños, no se confíen, ¿no? Cuando yo medio en el aprendizaje, es cierto, me tengo que comunicar con la familia, me tengo que comunicar con los estudiantes, ¿no? ¿Qué tipo de mediación identificamos en este comunicado? Que es un comunicado, como les digo, real, ahí de la región, que se da allá. Felizmente no se da, no es generalizado, es un granito de arena, nada más un puntito, que no se generaliza felizmente en la región, pero sí es real. ¿Cómo estoy mediando aquí? ¿Estoy mediando realmente en el aprendizaje del estudiante? ¿Estoy motivando el aprendizaje del estudiante? ¿Estoy generando compromisos en la familia, en los niños, en las niñas? Eso es lo que tenemos que reflexionar cuando hablamos de mediación en el aprendizaje. Para mediar en el aprendizaje, yo tengo que evaluar, ¿no? Tengo que analizar. ¿Cómo voy a evaluar el aprendizaje? Voy a analizar, de hecho, las evidencias, ¿no? Las producciones o actuaciones de los estudiantes. Y esto me pareció interesante presentarlo, porque aquí yo veo una lógica muy interesante del trabajo del maestro o la maestra, ¿no? El niño o la niña tiene acceso a la ficha, a los criterios de evaluación, que seguro es parte de la experiencia de aprendizaje, pero está bien que tenga acceso. Está muy bien que se autoevalúe. A veces digo, no, pero yo tengo miedo, el niño no es sincero, siempre se pone sí, nunca se pone no, estoy en proceso. Por eso quiero verlo en pantalla, quiero ver que resuelva la prueba delante mío, porque no, me van a engañar, va a ayudarle su mamá, va a ayudarle su papá. Con eso yo no estoy desarrollando autorregulación ni autonomía. Lo que estoy desarrollando es una mirada punitiva, sancionadora más bien de la evaluación. Pero aquí me parecía interesante estas producciones del estudiante, ¿no? Desde que va a brindar recomendaciones, ¿no? Desde que está elaborando su cuadro de doble entrada y está mirando las energías renovables y no renovables, las ventajas y las desventajas, y luego está haciendo una autoevaluación. Entonces, lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy buscando como maestro y maestra en este proceso de mediación, es recoger aquellas evidencias de aprendizaje que me permitan a mí y que me proporcionen a mí información relevante sobre el nivel de desarrollo de la competencia, ¿no? Por ejemplo, esta es una evidencia y dice 200 razones para amar a nuestro Perú.
Ojalá que el niño no haya escrito 200 razones para amar a nuestro Perú. De verdad, con toda sinceridad espero que el niño o la niña no lo haya escrito. Porque yo no entendería cuál es la lógica de escribir 200 razones para amar a nuestro Perú. De hecho, sí tiene que ver, ojo, con la identidad, con el sentido de pertenencia, con la historia, y eso es bueno construirlo. Pero la pregunta ahí tiene que ser, ¿qué tan relevante es frente al desarrollo de la competencia? ¿Cuál es la competencia que estoy buscando yo trabajar ahí? Eso es lo que yo tengo que reflexionar. ¿Qué evidencias debo recoger? ¿Debo recoger evidencias de la acción del estudiante? ¿O debo recoger evidencias que me brinden a mí información relevante sobre el desarrollo de la competencia? ¿En qué momento recojo yo las evidencias? Esas son reflexiones que ustedes tienen que hacer en el marco de la mediación que están desarrollando con los estudiantes, en el marco de esos canales de comunicación que tienen con ellos y respetando además también esa comunicación que ustedes mismos ya han establecido desde el año pasado y que han ganado una hermosa experiencia en ese caso, ¿no? Igual aquí, ¿no? ¿Cómo analizamos una evidencia de aprendizaje? Y yo les decía, tenemos que tener en cuenta siempre los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación que ha tomado como referentes centrales, decía ayer, al estándar de aprendizaje, me va a permitir a mí analizar la evidencia, ¿no? Entonces, la pregunta sería, a través de preguntas-respuestas, que en algunos casos son más bien literales, frente a la fuente de información que le he proporcionado, yo puedo ver la complejidad de la competencia. Eso tendría que preguntarme yo, ¿no? O tal vez en este último párrafo, que me parece interesante, ¿no? Donde le preguntan, ¿es importante cumplir con la norma de bioseguridad tributarias y municipales para la ejecución de un emprendimiento? Le preguntan, ¿no? Y el estudiante responde, sí, todo emprendimiento debe tomar en cuenta las medidas de bioseguridad, así como las tributarias y municipales para que el negocio pueda ser legal y reconocido formalmente. Cumplir con todas las leyes, como permiso de funcionamiento que otorga la municipalidad, así como certificación de medidas de salubridad y otros tipos de permisos necesarios para operar. Además, se tiene que estar al día con los pagos de impuestos para evitar cualquier tipo de sanciones fiscales y entregar boletas o facturas por cada venta que realicen. También se debe tomar en cuenta las medidas de bioseguridad, no solo por obligación, sino para cuidar de forma consciente su salud y la de sus clientes. Tal vez este párrafo final, donde el estudiante hace una reflexión sobre todo lo trabajado sobre esta de la deliberación sobre la importancia de cumplir con las normas, nos permitan a nosotros acercarnos a lo que queríamos evaluar de la competencia Convive y Participa Democráticamente, ¿no? Eso es importante, colegas. Es importante que nosotros analicemos estas evidencias de aprendizaje, ¿no? ¿Y qué retroalimentación le vamos a brindar, ¿no? Ojo que algunas de estas evidencias no son de la región para nada, por si acaso, las he traído más bien de otras experiencias, pero igual es importante que ustedes las revisen. Pero sí les tengo que decir que son evidencias desarrolladas en este año, en este proceso de experiencia Aprendo en Casa, ¿no? Basta con que yo analice, revise su producción o actuación del estudiante, le ponga bien y le ponga un check, con eso ya le estoy brindando retroalimentación. Eso es retroalimentación formativa. Eso es lo que tenemos que preguntarnos cuando estamos mediando. Nosotros mediamos justamente a partir de la retroalimentación que le estamos brindando también, ¿no? ¿Por qué? Porque nos interesa que el estudiante comprenda cómo aprende, qué logros obtiene, qué dificultades tiene para aprender. Los check no le van a decir mucho al estudiante. Entonces, hay que buscar siempre esa retroalimentación para el aprendizaje, retroalimentación que me permita aprender. Muy bien, tiene 2 check, tiene una X y tiene un signo de interrogación. ¿Qué información le estoy proporcionando al estudiante?
Él comprenderá qué implica el signo de interrogación, comprenderá que existe la X que es. ¿Dónde está el error? Se preguntará, ¿no? Entonces los criterios de evaluación nos ayudan a brindar una retroalimentación formativa, descriptiva, que vaya más allá de un símbolo de bueno, malo. Tenemos que describir el logro, tenemos que describir el avance, tenemos que describir la dificultad del estudiante. Y si hay error, también describir el error. Le tenemos que brindar ayudas, andamiajes, apoyos para avanzar. Eso tiene que ver también con la mediación en el aprendizaje, ¿no? Entonces retroalimentamos de forma permanente en el marco del desempeño del estudiante. Hacemos que ellos también reflexionen. Y a veces, recuerdo mucho un colega que me preguntaba y me decía, profesor Julio, pero usted habla de una retroalimentación formativa descriptiva y no puedo ir más bien a una retroalimentación de indagación, de reflexión, de mayor nivel. Por supuesto que sí. Si es que los medios y los sistemas de comunicación en estos entornos remotos te lo permiten, perfecto. Vayamos a ese tipo de retroalimentación. Y también podemos dar retroalimentación inmediata, no solo retroalimentación inmediata como es ahora, una retroalimentación inmediata que más bien me impide a mí ver el proceso del aprendizaje del estudiante, ¿no? Tengo entonces que tener en cuenta siempre el contexto en el cual desarrolla sus aprendizajes. Tengo que explicarle al estudiante en qué consiste la retroalimentación y el valor que tiene para su aprendizaje. Reflexionando con ellos y mirando cómo ellos comienzan a comprender cómo aprenden y qué aprenden, contribuyo al desarrollo cada vez más progresivo de su autonomía. Hay que hacerlos progresar en la autonomía de su aprendizaje, pero esa progresión tiene que ir dándose pues en todo ese proceso. ¿Cómo desarrollamos la mediación en entornos virtuales? Es importante lo que ya hemos avanzado, colegas, y ahí sí yo tengo que reconocer que muchísimos maestros, la mayoría, casi todos los maestros de ICA, pues han avanzado, utilizan entornos de aprendizaje diferentes, están mirando nuevas formas de pensar, nuevas formas de aprender, y eso es bueno porque hoy estamos hablando de conexiones, de interacciones, de resiliencia. Hoy estamos hablando de un nuevo contexto en el aprendizaje. Estamos hablando de videos, de grabaciones, de herramientas distintas, de herramientas tecnológicas, de juegos, porque no es tan mal, los juegos nos pueden permitir también aprender. Y entonces realizo yo la mediación, el aprendizaje, hago también reajustes sobre mi propia mediación, reajustes sobre mi propia planificación, genero diversificación, genero adecuaciones y medio entonces para generar aprendizajes en mis estudiantes, pero también para aprender yo de ese proceso. Porque toda la mediación docente es cierto que va hacia el desempeño del estudiante, el desarrollo de las competencias del estudiante, el desarrollo de su autonomía, busco esa retroalimentación, busco el analizar evidencias, diagnosticar sus aprendizajes, busco que genere autoevaluación, pero también miro yo qué me está pasando a mí, cómo puedo mejorar, cómo puedo retroalimentar, cómo puedo generar procesos distintos, diferentes, que me permitan avanzar, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, como siempre. Gracias por la atención que me prestan y seguro ahora a nivel de las preguntas que seguro han estado desarrollando ustedes a través del chat interno del Facebook, podremos iniciar algún diálogo con los colegas especialistas, con Freddy, con Juan, con quien esté a cargo el día de hoy de las preguntas. Bien, muchísimas gracias, Julio. Una vez más, tan importante, interesante la ponencia del día de hoy. Vamos a empezar con la ronda de preguntas. Por ejemplo, una colega nos pregunta, y a manera de reflexión, ¿no? Nos dice, proponer tantos espacios reflexivos ¿no volverán tediosa la sesión con nuestros estudiantes? Claro, Freddy. Siempre tenemos que nosotros, y le doy la razón a la maestra, si yo genero espacios de reflexión, digamos, vacíos, que no tengan mucha correlación con lo que estoy aprendiendo, sí puede volver tediosa la actividad, la experiencia de aprendizaje.
lo que tengo que comenzar a buscar más bien es cómo interactúo. Yo les explico en 60 minutos lo que ustedes van a desarrollar en 20 días de actividades, ¿no? En un mes o en mes y medio posiblemente. Eso es lo que ustedes van a tener que ir mirando. Yo, como les digo, en 60 minutos, pues les intento generar todos los procesos que van a desarrollar. Lo que hay que buscar es cómo si reflexionamos con ellos, porque el aprendizaje no puede ser mecánico, el aprendizaje no puede ser repetitivo, el aprendizaje tiene que ser necesariamente reflexivo, tiene que ser un aprendizaje que me permita construcción. Piaget nos hablaba mucho de este proceso de equilibrio y desequilibrio, ¿no? Nos decía que todos los sujetos siempre estamos en un equilibrio, porque desde lo que sabemos, equilibramos nuestro contexto del saber propio. Pero frente a una nueva información, frente a un nuevo conocimiento, yo genero un desequilibrio cognitivo. Pero el sujeto no se queda en desequilibrio, siempre va a buscar reequilibrar. Y ahí viene el proceso de asimilación y acomodación, o de acomodación y asimilación. Y ese proceso solo se da si el sujeto participa directamente en la construcción de su aprendizaje. Y ese proceso solo se da si el proceso en el cual construye el saber es un proceso reflexivo, es un proceso autónomo, ¿no? Entonces, de hecho, que tengo que tener en cuenta el contexto en el cual estoy trabajando. Pero si ustedes tienen comunicación directa, inmediata, a través de Google Classroom, a través de un Zoom, generen reflexión, no le tengan miedo. Chiquita, pequeña, sin aburrirlos, pero sí generen reflexión en la medida de sus posibilidades, ¿no? Gracias, Freddy, muy amable. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Qué tan importante es que el docente conozca el contexto para que sea efectivo la mediación del aprendizaje? Miren, yo creo que es no solo importante, sino creo que es fundamental. Todos nosotros somos profesionales en la pedagogía, somos profesionales en la didáctica. Tenemos un dominio disciplinar, conocemos la disciplina, el área en el que estamos trabajando, y también conocemos todas las estrategias didácticas y pedagógicas que nos permitan generar en el estudiante o en el sujeto que aprende, en cualquier edad que sea, nos permitan generar en ellos aprendizajes, ¿no? Pero hasta ahí yo tengo solo 2 saberes profesionales: disciplina, la didáctica y la pedagogía. Son míos porque es parte de mi formación profesional. Necesito 2 saberes más. 2 saberes más necesito. Porque no basta, ojo, con mi alta formación profesional, pedagógica, disciplinar. No basta con eso. Necesito 2 saberes más. ¿Cuáles son esos 2 saberes más? Las condiciones, las características de mis estudiantes, las necesidades de aprendizaje de mis estudiantes. Tengo que saber, tengo que conocer a mis estudiantes. Ahora, un maestro de secundaria me dirá: profesor Julio, pero yo tengo 300 estudiantes a mi cargo. No los puedo conocer a todos. Y yo les diré que sí los conocemos a todos. Después de 2 o 3 meses, conocemos a todos los chicos y chicas que tenemos en las 10 aulas a nuestro cargo. Y si tenemos las mismas áreas, a veces la escuela es pequeña, por ejemplo, en algún caso a mí me tocaba trabajar 2 áreas en el mismo aula, ¿no? Por lo tanto, tenía más cercanía con ellos porque 2 veces o 3 veces o 4 veces los miraba en la semana. Eso hace que los conozcan más. Entonces, lo que yo tengo que conocer es al estudiante. Y les decía yo que es importante el aspecto socioemocional del estudiante, porque no sabemos en qué momento están viviendo ellos. Estamos viviendo momentos terribles. Siendo nosotros adultos, nos ha golpeado y nos pesa mucho la muerte, la enfermedad de familiares, amigos que hemos tenido. Yo he perdido amigos muy queridos de mi promoción, he perdido familiares, gente que se quiere mucho. Pero imagínense ustedes a un joven, a un adolescente viviendo en este contexto, sin poder salir, sin reunirse, sin caminar con sus amigos, en momentos en los cuales la misma OCDE, cuando hace un estudio sobre las habilidades blandas y la evaluación PISA, nos dice que la adolescencia es el momento más crítico que hay en el ser humano, porque estamos en la construcción y el fortalecimiento, la consolidación de la personalidad. En esos momentos lo hemos encerrado a nuestros jóvenes, lo hemos aislado.
Entonces tenemos que tener en cuenta su condición socioemocional. Es importantísimo. Ese es un tercer saber que tengo que saber, ¿no? Les he dicho entonces, mi disciplina, lo manejo, lo domino, soy parte del área, ciencias sociales, ciudadanía, tengo conocimiento sobre ello. La pedagogía y la didáctica, porque he sido formado en ello, ¿no? Pero luego también un tercer saber, les decía, es el conocimiento de mis estudiantes. Sus condiciones, sus características, el desarrollo de sus competencias, hacia dónde están yendo cada uno de ellos, ¿no? Pero un cuarto saber, y que es fundamental y que va en la pregunta que hacía la maestra, y que yo le agradezco mucho por esa pregunta, es el contexto en el cual desarrolla el aprendizaje. Es la realidad en la cual desarrolla el aprendizaje. Y eso yo me pregunté justamente cuando me invitó la dirección regional a darle a ustedes este pequeño webinar. Yo me preguntaba, ¿cómo los llevo yo al contexto? Pues hablo entonces de la experiencia del contexto, ¿no? Y justo yo le conversaba ayer a Frei que tuve una gran dicotomía sobre qué tipo de experiencia plantearles, porque también he vivido en el Carmen, he vivido en Chincha, ¿no? Y entonces, y tuve una experiencia ahí como coordinador académico, como coordinador de un proyecto, justamente de un proyecto, ojo, sobre desarrollo de la cultura afroperuana, ¿no? Con Mirta Cartagena Castrillón y una ONG, Casa de la Mujer Carmelitana. Y llevamos a cabo ahí todo un conjunto de proyectos y hasta se llegó a publicar un pequeño libro de cuentos que lo hicimos con las escuelas, recogiendo cuentos de las escuelas. Los propios niños recogieron los cuentos, dibujaron los cuentos, graficaron los cuentos, y ahí está, hay una publicación sobre cuentos populares, tradiciones populares del Carmen, y toda esta cultura, pues, que nosotros tenemos y tenemos que estar muy orgullosos de esta comunidad afroperuana, que son parte de nuestras nacionalidades, ¿no? Entonces, tenía mucha dificultad yo sobre qué elegir, porque también ahí viví mucho la experiencia del pañado del algodón, y cómo es que hay un proceso migratorio para pañar algodón, ¿no? Los amigos, amigas de Huancavelica, de Ayacucho, que vienen a trabajar en esa zona, ¿no? Y la propia población del Carmen. O el paradero por ejemplo, el aeropuerto que está en Chincha y que nos permite salir hacia las zonas de Huacho, Villa de Armas, toda la zona de San Juan, hacia arriba, hacia Huancavelica, ¿no? Y un paradero hermoso, lleno de cultura, de tradición, de producción, es un conjunto de elementos. Entonces yo tengo que conocer el contexto. Si no conozco el contexto en el cual estoy trabajando, es muy difícil que yo pueda plantear experiencias de aprendizaje reales. Por eso es que Aprendo en Casa, que está en la plataforma web, es un recurso para ustedes. No lo tienen que desarrollar tal cual, porque a veces algunos colegas me escriben y me reclaman, y dicen, profesor Julio, pero esa experiencia de aprendizaje es muy urbana, está hecha como para la ciudad. Pero le digo, es un recurso para ti. Tú lo tienes que adecuar ahora, tú lo tienes que diversificar, adecúalo al contexto en el cual estás trabajando, adecúalo a la realidad en la cual estás mirando esas realidades. No conozco mucho Nazca, pero por ejemplo, he visitado creo que 4 o 5 escuelas de Nazca, y hay espacios pues que son maravillosos ahí, y parte de la cultura que se está trasladando en esa zona, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer adecuaciones, pero eso solo se hace si conozco el contexto y la realidad. Entonces, como maestros y maestras que vamos a planificar, que vamos a hacer una planificación curricular, yo tengo que tener esos 4 saberes implícitos para mí: disciplina, pedagogía didáctica, características de aprendizaje, necesidad de aprendizaje de mis estudiantes, y el contexto y la realidad en la cual voy a desarrollar los aprendizajes. Gracias, Freddy, muy amable. Bien, gracias a ti también. Tenemos otra pregunta, nos dicen, ¿qué condiciones debemos asegurar en el docente para poder recoger evidencias de acuerdo a este contexto a distancia? En el docente, me parece muy bonita, interesante la pregunta. Creo que la primera condición, maestros y maestras, es que todos nosotros tenemos que comprender a cabalidad qué implica la competencia que estamos trabajando. ¿Qué implica una competencia? Pero no la competencia en teoría, no. Si yo soy, por ejemplo, y siempre insisto porque es mi área, si soy de ciencias sociales y tengo 3 competencias ahí, una que tiene que ver con construir interpretaciones históricas, la otra con gestionar responsablemente los recursos económicos, la otra que tiene que ver con la gestión responsable del espacio y el ambiente,
¿qué implican esas 3 competencias en mi persona? ¿Qué es lo que yo tendría que haber desarrollado? ¿Qué es lo que yo tengo que manejar? ¿No? Si estoy hablando de construir interpretaciones históricas, tengo que manejar fuentes, conocer fuentes. Tengo que interpretar, analizar fuentes. Tengo que manejar las temporalidades. Tengo que comprender que hay un tiempo histórico y que hay un tiempo cronológico, didáctico. Tengo que comprender que hay convenciones y categorías temporales y que esas son humanas, y que esas son creaciones de los investigadores, que no son verdades absolutas. ¿Por qué utilizo yo la periodificación de Rowe para hacer el análisis de la historia del Perú pre-incaico? Porque Rowe, digamos, es la teoría mucho más cercana, pero puedo usar a Macera, puedo usar a Virgilio Roel Pineda, es decir, tengo que conocer las temporalidades, categorías temporales, tengo que hacer elaboración de explicaciones históricas, tengo que analizar y tengo que comprender cómo elaboro una explicación histórica. Y para ello tengo que escribir. Si le voy a pedir al estudiante que escriba un artículo, un ensayo, y soy del área de comunicación, mínimamente yo tengo que haber escrito un ensayo. Porque si yo no he escrito un ensayo, ¿cómo le puedo pedir y cómo puedo orientarle al estudiante que escriba un ensayo? En teoría se lo puedo pedir, pero en la práctica, ¿cómo voy a mediar su aprendizaje? Entonces, ¿qué condiciones debe tener un maestro, una maestra, para analizar una evidencia de aprendizaje? Comprender la competencia. Tiene que comprender también la complejidad, la progresión del estándar de aprendizaje. Si no comprendemos esa complejidad, esa progresión del estándar, mis criterios de evaluación siempre van a estar orientados al producto, al contenido, y no a la competencia. Y ahí es donde tenemos que avanzar. Tenemos que comenzar a avanzar en la formulación y elaboración de criterios de evaluación que apunten a la competencia. Y solo lo voy a hacer si comprendo el estándar, si comprendo la progresión del estándar. Y eso es pues un acercamiento con nuestro propio currículo nacional. Las definiciones clave que el currículo nacional nos da, nos está hablando de competencias, de capacidades, de estándar de aprendizaje, de desempeño. Y eso es lo que yo tengo que comprenderlo. Y luego seguro me iré ya a toda la integralidad de mi área, de las competencias que estoy desarrollando, ¿no? Gracias, Freddy. Bien, qué interesante, Julio, todo lo que nos estás comentando, pero no podía faltar en este espacio la pregunta de nuestros amigos y colegas de educación física, quienes me comentan, ¿no? Por las redes me dicen, interesante la ponencia sobre mediación, pero sabemos que en educación física la particularidad es la interacción a través del movimiento, ¿no? Y en esto tiene que ver mucho la parte presencial. Por lo tanto, se nos hace difícil esta mediación a través de los entornos virtuales. También es conocido, nos dicen, de que las únicas alternativas que tenemos es el WhatsApp y en algunos casos los videos para que ellos propongan sus actividades. ¿Esto nos permite recoger evidencia certera o hay alguna otra estrategia que podamos formular desde la virtualidad para poder trabajar el área de educación física? Sí, yo considero ahí, y tú lo dices muy bien, Freddy, que es un área que exige mucha interacción. Es más, yo tuve la oportunidad en algún momento cuando estuve en Cusco de ver el trabajo maravilloso de un maestro rural de educación física donde trabajaba la danza y la coreografía juntos, ¿no? Y los chicos construían a partir de una danza tradicional una coreografía armoniosa con movimientos preestablecidos. Y construía todo eso en teoría y después lo llevaba a la práctica, lo miraba, ¿no? Entonces eso me parecía fantástico de cómo se ha construido una nueva visión, una nueva manera de la educación física. La que yo he vivido era una educación física que era jugar fulbito. Ese era el recreo de educación física, era jugar fulbito o salir a correr, ¿no? Si te portabas mal, 5 vueltas a todo el estadio, y si te portabas bien, ibas a jugar fulbito y ahí estabas haciendo educación física. O a lo mucho, dar saltos a saltos, volteretas y algunas cosas. Pero hoy yo he visto una educación física absolutamente transformada. Una educación física que está mirando la integralidad del sujeto, que está integrando al sujeto con el ser, con la alimentación, con el contexto, con la realidad. Esa educación física nueva es la que hoy estamos practicando. Y creo sí que es importantísimo, porque lo he visto, los videos que ustedes están produciendo, tanto como maestros y maestras,
que están produciendo videos de secuencia, de movimientos, de linealidades y un conjunto de elementos que son importantes, creo. Y creo que cada vez más ahí las UGELs y las direcciones regionales tienen que ir recuperando esos videos como elementos de construcción de saber, del magisterio mismo. Pero también me parece importantísimo los videos que producen los chicos y las chicas. ¿Cómo están produciendo? Algo que he visto, que no sé si será bueno porque no soy especialista, ¿ya? Pero sí lo he visto como una evidencia de trabajo, es la réplica en dibujo, ¿no? Que un chico había trabajado los movimientos de educación física que había realizado como si fuese un cómics, ¿no? Como dibujos secuenciales. Y que me pareció interesante cómo es que había construido y había reconstruido toda la experiencia de una actividad deportiva realizada, pero en un dibujo secuencial. De hecho, que no me da toda la información si realmente lo ha podido hacer o no. Si lo hizo o no lo hizo. De repente lo ha pensado teóricamente y lo ha plasmado, pero no lo pueden hacer. Entonces, en ese caso, yo sí creo que en esta virtualidad, en esta condición a distancia, lo único que podríamos hacer con ellos, ¿no? Es un video o es un diálogo, porque también nos puede contar, nos puede mandar un audio contándonos cómo ha hecho. Ahora, siempre va a haber, te lo comento porque está pasando esto con el kit de evaluación, siempre va a haber la desconfianza de si lo hizo o no lo hizo el estudiante, o si le ayudaron o no le ayudaron. Pero eso es construcción de autonomía, esa es autorregulación. Si nosotros no vamos confiando en los estudiantes, pues entonces vamos a hacer lo que yo hacía en el año 98. ¿Qué hacíamos en el año 98 cuando estaba enseñando en una institución privada? Semana de evaluación, toda una semana de evaluación, cerrado. La evaluación se hacía entre 9 a 10 de la mañana, de ahí un recreo de 1 hora y entre 12 y 1 de la tarde. Y hacíamos cambio. Mitad del salón de primero pasaba a quinto año. Y cuando venía sentábamos intercalados, uno de primero, uno de quinto, uno de primero, uno de quinto. ¿Por qué hacíamos todo eso? Porque no queríamos que se copie. ¿Y por qué pensábamos que se podía copiar? Porque nuestra evaluación era una evaluación clásica. Entonces lo que tenemos que ir cambiando hoy más bien son los paradigmas de evaluación. Son los paradigmas de cómo recupero esa evidencia de aprendizaje. Sé que es complicado para los colegas de educación física y los comprendo en la interacción porque lo he vivido y más bien estoy maravillado de la nueva educación física que hoy se tiene y que se ha transformado. No sabía que se habían transformado tanto. Tuve el gusto de visitar muchas escuelas en el 2016 cuando fui especialista de la UGEL 3, porque también he sido especialista de UGEL, y visitaba yo los maestros y he visto pues que es otra, ¿no? Es diferente. Pero por ahora me parece bien lo que dice el colega, los videos son una muy buena ayuda y si se puede, interacción directa a través de una plataforma, a través del Classroom, diferentes espacios que puedan darse. Y si no, por lo menos grabaciones, audios que nos permitan que el estudiante nos cuente, nos narre qué es lo que ha estado haciendo, cómo lo ha hecho y qué es lo que está procesando o aprendiendo de esos procesos que el maestro y la maestra le está otorgando, ¿no? Yo de verdad no soy especialista en educación física, así que no me atrevo a otras recomendaciones. Gracias, Freddy. Pero parece que conoces el área. Bien, sí, qué importante lo que manifiestas y definitivamente que estos retos, estos cambios también conllevan a que el docente necesite conocer más, ¿no? Para poder proponer estrategias novedosas, estrategias innovadoras, estrategias que conlleven a que nuestros estudiantes tengan una mayor apertura de poner en manifiesto toda la gama de capacidades que pueden ellos interactuar a través de esta sesión de aprendizaje. Qué importante. También me queda grabado algo muy importante y que quizás es un tema en el que los docentes tenemos muchas discrepancias, ¿no? Con respecto a cuando recogemos evidencia o cuando tomamos algún tipo de recojo de información, ¿no? Queremos que el docente, el estudiante esté presente, face to face, como se dice, para poder darnos cuenta si verdaderamente él lo realiza o tiene algún apoyo de la familia. Y ahora escucho muy atentamente que nos manifiestas que no debemos preocuparnos tanto de eso, porque cuando queremos construir autonomía, tenemos que aprender a que él conozca sus errores o sus limitaciones y en base a eso construya este proceso, ¿verdad? Entonces, que los docentes no se preocupen tanto de estar con el estudiante cara a cara, sino que lo dejemos, ¿no? Que él pueda construir y pueda ir formulando sus aprendizajes, ¿cierto? Sí, mira, tenemos que ir apostando a dos elementos claves. Autorregulación en el aprendizaje, que cuánto nos ha costado, miren,
en esta educación a distancia. Con esta pandemia que apareció, de repente el estudiante dejó de estar frente a nosotros, dejó de interactuar con nosotros. Estaba en casa, frente a la mamá, al papá, los primeros meses, pero después el papá y mamá se han ido a trabajar, se han ido a trabajar. Y entonces ahí necesitábamos construir esta competencia 29 que tiene que ver con cómo es que yo gestiono mi aprendizaje, cómo es que yo aprendo a aprender, cómo es que yo regulo mi aprendizaje. Y eso tiene que ver con la administración del tiempo, la administración del espacio de estudio, un conjunto de elementos que le van a permitir al estudiante construir autonomía en el aprendizaje. Mírense ustedes mismos, cada uno de nosotros, maestros, mirémonos a nosotros mismos. Nosotros hoy, con mucho esfuerzo, hemos logrado autonomía en el aprendizaje. Por eso es que decidimos qué hacer, qué mirar, qué leer y qué no leer. Y leemos rápidamente, y de un texto, de un libro de 200 páginas, leemos 5, porque es lo que queremos, focalizamos el estudio, focalizamos la lectura. Eso es lo que ellos tienen que ir aprendiendo, hay que confiar en ellos, pero hay que confiar en un proceso, como decía la colega, de reflexión también. Si no generamos reflexión en ellos, entonces no hay proceso de autorregulación y es una construcción. El niño o la niña en primaria tiene que ir construyendo esos procesos de autorregulación y procesos de autonomía. En primaria es más complicado que en secundaria. ¿Y por qué es más complicado en primaria y en inicial? Porque papá y mamá vienen de una escuela como la nuestra. Vienen de una escuela que no tolera el error. Viene de una tradición escolar donde el error es malo. Y ellos ven el trabajo del estudiante, lo revisan y dicen, no, se ha equivocado acá, corrige. La profesora no te lo puede recibir con errores. Y le envía ya corregido. Ese es un proceso que sí tenemos que ir construyendo, conversando, hablando con papá y mamá. En secundaria, en cambio, la mayoría de los niños y los jóvenes, los púberes, los adolescentes, ya trabajan de manera independiente. Por eso es que a veces no hacen las tareas, no hacen los trabajos, no hacen las actividades, porque no están autorregulando su aprendizaje. Y tenemos que apuntar a ellos. Es una construcción. No digo yo que lo vamos a lograr de la noche a la mañana, pero sí tenemos que comenzar a confiar en ellos y comenzar a darles cada vez más responsabilidades para ese proceso, ¿no? Gracias, Freddy. Gracias a ti, Julio. Bien, creo que con las orientaciones que nos has dado, ha quedado más que claro todas las dudas y las preguntas de nuestros colegas que nos siguen a través de la plataforma del Facebook Live de la Dirección Regional de Educación. Agradecerte por tu tiempo, por esa deferencia que tienes con nosotros cada vez que te solicitamos, estás presto al apoyo. Y una vez más, también agradecer a nuestros colegas de toda la región de Ica que nos han visto y han estado atentos a esta programación. Julio, muchísimas gracias. Y no me quiero retirar sin agradecerte a nombre del director regional de educación, Carlos Medina Siguas, de nuestra jefa de gestión pedagógica, Yanés Arate Ríos, y un saludo también muy especial para nuestros amigos los Juanes, Juan Hernández y Juan Morales, quienes están a cargo de la parte tecnológica y quienes han hecho posible también con tu persona este encuentro y este trabajo el día de ayer y de hoy. Muchísimas gracias, amigo Julio Acuña. Hasta la próxima, cuando gustes. Muchísimas gracias a todos los maestros, maestras de la Dirección Regional de Educación de Ica, a todos los maestros de las 5 G's de Palpa, Nazca, Pisco, Chincha, Ica, por darme este pequeño espacio para conversar, para dialogar. Sé que no necesariamente se solucionan todas las dudas que se puedan tener. Seguro en algún momento nos podemos encontrar en la presencialidad cuando todo esto pase y ahí conversaremos, dialogaremos. Gracias por permitirnos entrar. Nuestro saludo siempre, nuestra directora de la Dirección de Formación Docente en Servicio, la maestra Nancy Jessica Martínez Cuervo. Un cordial saludo al profesor Carlos Medina Siguas. Lo conozco desde hace mucho tiempo, en algún momento fuimos parte de un programa de formación también. Así es que un saludo a los Juanes, como tú dices, a ti, Freddy, a los señores directores y directoras de las instituciones educativas que nos están viendo. Un fuerte abrazo, maestros, maestras, y seguro nos volveremos a ver nuevamente en este espacio o en otro espacio. Muy amables. Muy bien. Muchas gracias, Julio, gracias nuevamente. A ti, y gracias a todos. Sí, continúo. Sí, nuevamente darle las gracias a Julio por ese apoyo que nos está dando a los docentes de la región Ica y recordar que en los comentarios que hay se siente satisfecho ante la situación y lo que has presentado es muy claro lo que están encontrando.
Y nuevamente decírtelo, ¿no? La región Ica, agradecidos por tus conocimientos y por la forma como has llegado a ellos. Gracias nuevamente, Freddy, a ti por la conducción y Julio por el tema que has tratado el día de hoy. Hasta nuevo, otra oportunidad. Hasta la próxima, maestro. Un Gracias. fuerte abrazo. Gracias a todos. Puede cerrar la transmisión, Juan. Juan Morales.